Tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3 del ciclo 1 2021 de la Universidad Católica de El Salvador. Bienvenidos a esta clase, bienvenidos al primer tema del segundo periodo, el cual pues damos inicio con un tema un poquito parecido, solo que con muchas cambios, con muchas, ¿qué sería otra palabra a utilizar? Con muchos distintos tipos de aplicación y quizás un poquito más de aplicaciones con respecto a lo que son otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, veíamos en el primer periodo el esfuerzo normal. El esfuerzo cortante viene a ser algo muy parecido a lo que es el esfuerzo normal. Hay cambios, hay similitudes, pero sobre todo hay distintos tipos de aplicación. La diferencia entre uno y otro tiene que ver más que todo en la aplicación de la fuerza. La fuerza nosotros la podemos aplicar bajo distintos tipos de normativas, la podemos aplicar bajo distintos tipos de posiciones. Y estos distintos tipos de posiciones son los que precisamente, como lo he mencionado, lo he venido mencionando desde el primer periodo, son los que me indican qué tipo de esfuerzo es el que yo voy a tener. Ahora bien, si bien yo también esto lo puedo ver en función de la fuerza aplicada, en realidad también hay otro término, hay otra cuestión que se necesita también analizar. O que también se necesita eh, comprender. ¿Cuál es ese? Que este elemento muchas veces o este tipo de fuerzas no me va a producir en primera instancia una deformación, como lo vimos, por ejemplo, en cómo se llama, en esfuerzo normal. Acá muchas veces lo que vamos a tener precisamente son esfuerzos más relacionados a la capacidad de corte del elemento o dicho de otra forma, eh, a lo que el elemento puede soportar corte. Este esfuerzo, jóvenes, nosotros no lo tenemos que confundir, porque muchas veces vamos a hablar de una tensión cortante. Eso es otro componente y esa tensión de la que yo estoy mencionando ahorita es un tema que viene más dado por otro elemento que se llama la flexión pura. Porque muchas veces entre esfuerzo y flexión puede haber alguna similitud y no se debe de confundir. Muchas veces, y esto es parte de lo que nosotros vamos a ver acá también, nosotros vamos a trabajar con base a las fuerzas resultantes que vamos a tener. ¿Y por qué voy a hablar de una fuerza resultante? Porque así como en el primer periodo, cuando nosotros observábamos, cuando nosotros mirábamos eh, en cómo se llama, en el elemento, que tenía que haber una resultante que a mí me generase un equilibrio en mi elemento, también así ahora vamos a analizar este otro tipo de fuerzas que también me van a generar un equilibrio y que es también lo que genera parte del esfuerzo cortante. En en el periodo pasado yo les hablaba de lo que es una fuerza interna. Acá también vamos a analizar una fuerza interna, porque básicamente todo lo que está relacionado con esfuerzo cortante tiene que ver precisamente con fuerzas internas de los materiales. Para que haya esfuerzo, les decía la vez pasada, uno tiene que tener una fuerza. Y muchas veces si hablo de una fuerza de aplicación externa, ¿no? Que el elemento debe soportar, pero recuerden que este análisis siempre viene dado con las fuerzas internas que el elemento ejerce, precisamente para soportar esas cargas de las cuales yo les estoy mencionando. Para definir un poco, jóvenes, y entrar en materia de lo que es el esfuerzo cortante,
Vamos a hablar que el esfuerzo cortante de corte o cortadura es el esfuerzo interno resultante de tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico o, si ustedes lo quieren ver de una manera distinta, un elemento prismático, como por ejemplo el de una viga o una columna. Y acá entramos precisamente al primer análisis, que donde yo puedo indicar que la mayor parte del esfuerzo cortante se puede estar realizando, se puede generar en lo que son vigas y columnas. Esto es un poco más término práctico para ingeniería civil, donde el esfuerzo cortante tiene que ver mucho cuando uno hace los diseños estructurales de edificaciones, donde para mí una fuerza cortante es una de las fuerzas principales que yo debo de hacer un cálculo muy bien estructurado, porque si no, esto sí me puede provocar a mí una fractura. En una maquinaria viene siendo igual. Las fuerzas de corte se tienen que dimensionar y calcular de una forma correcta porque este tipo de esfuerzo es el que a mí me puede generar un mayor tipo de fractura. Internamente, como lo dice ahí, se está generando un esfuerzo que es el resultante precisamente de que sería soportar estas cargas de aplicación. Al aplicar una carga, vean, en este caso puede ser a compresión, ¿sí? Porque obviamente aquí se genera una compresión. Internamente sucede lo contrario. Internamente existe una tensión que está contrarrestando esta compresión, pero en esa contrarresta, ¿verdad? Que se genera de interno y externo, de esos dos tipos de elementos, caemos en la conclusión, caemos en la cuenta de que lo que me puede generar esto es un corte, como se ve acá en este pequeño diagrama, donde una sección básicamente va hacia abajo y la otra sección va hacia arriba, pero eso es generado obviamente por una fuerza de corte. Acá básicamente, jóvenes, también muchas veces no vamos a tener necesario tratar cosas como por ejemplo el módulo de elasticidad, que como lo hemos visto, el módulo de elasticidad tiene que ver más al cálculo de la deformación de un elemento. No va a ser tanto así en este caso para el cálculo de una deformación eh, por corte o incluso por el cálculo de un esfuerzo. ¿Me va a afectar? Sí me va a afectar porque sabemos que esto muchas veces depende del tipo de material que yo tenga. Y un factor constante en toda la materia para involucrar el tipo de material es el módulo de elasticidad, con la letra E. Sin embargo, acá nosotros no le vamos a tomar muchas veces la debida importancia que se debe, pues porque en el plano donde muchas veces actúa la fuerza, ¿sí? La fuerza que se aplica no va a ser precisamente un mismo plano y una misma acción como lo hacíamos con esfuerzo normal. Si ustedes observan, la aplicación de la fuerza acá es muy distinta. Hay una fuerza que ahora no se aplica acá. Esta fuerza no se está aplicando acá, sino que esta fuerza está siendo aplicada transversalmente al eje, perdón, a la sección transversal del elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas para tener esfuerzo cortante, es decir, una de las principales, ¿qué sería? Condiciones para decir aquí hay esfuerzo cortante es que la fuerza siempre va a estar transversal a la sección del elemento. En esfuerzo normal, la fuerza estaba paralela, estaba aplicado directamente sobre la cara de la sección transversal. Acá, por el contrario, la fuerza está siendo aplicada transversalmente. ¿Qué es lo que está generando? Que internamente aquí, más adelante lo veremos, se genere un esfuerzo o se genere o exista una fuerza resultante que me contrarreste este efecto. Pero para que eso suceda, tiene que existir, como les menciono, eh, que la fuerza sea transversal. Y aquí lo veremos un poco mejor. Este esfuerzo, jóvenes, se obtiene cuando se aplica una fuerza transversal. En este caso, si ustedes se fijan, tengo un elemento por ahí, de AB, donde yo le aplico una fuerza transversal P. Esa P
al estar ya transversalmente a lo que es la sección del elemento, ¿no? Ya me genera a mí ahí una fuerza cortante o me genera en todo caso un esfuerzo interno cortante que debe soportarlo. Pero ¿qué pasa dentro del material? Porque eso es al fin uno de las cosas que más nos interesa, uno de los fines. Al efectuar, si ustedes vienen y efectúan un corte en C, entre los puntos de aplicación donde está teniendo esto, se obtiene este siguiente diagrama. Es este que está acá. No sé si se logra ver bien, pero al estar acá, si ustedes se fijan, hay una fuerza que se aplica hacia abajo con presión, como está acá, pero internamente aquí hay una fuerza, obviamente por la propiedad del material, que va a variar, ¿no? Dependiendo del material, que está soportando esta carga. Ojo, esto está acá, no solamente es una flecha, si bien muchas veces la vamos a tomar como una fuerza puntual, pero en realidad aquí es una fuerza que se distribuye a lo largo de toda su sección, ¿sí? Y que va a ser una resultante, es una resultante para soportar la fuerza P que se está aplicando al elemento. Transversalmente, esto es lo que sucede. Y este plano de aplicación precisamente es el que a nosotros nos interesa conocer, o es el que al menos nos interesa analizar, porque este plano de aplicación, obviamente de la fuerza y toda la cuestión, es muchas veces, lo vamos a llamar así, es muchas veces eh, el plano de mayor soporte de una fuerza cortante. Entonces, este plano tiene sus propias características, ¿sí? Ya dijimos un factor dada por el material, pero también muchas veces va a estar dada por otros condicionantes. Más adelante lo veremos. Esta misma sección, jóvenes, como le mencionaba, tiene, al ser transversal al elemento, ¿sí? Hace también que otras dimensiones a mí no me interesen, si tanto. Y no es que no me interesen, no porque no las vaya a analizar, porque obviamente existen otros temas los cuales sí analizan los factores de estos elementos. Pero básicamente, la sección transversal, ese análisis a mí me limita o me hace ya no poder analizar los demás elementos. ¿Por qué? Porque los demás elementos no me van a influenciar directamente a como una sección transversal sí me afecta directamente lo que es la aplicación de un plano de corte, o en todo caso me afecta lo que es directamente el esfuerzo cortante. Entonces, me interesa nada más conocer esas dimensiones del área transversal a la fuerza, porque eso es lo que me está soportando el corte. Esas dimensiones a mí me interesan. Las demás muchas veces no me van a interesar. Ahora bien, para efectos de estudio en el curso, uno tiene que hacer una correcta lectura de los diagramas que vamos a tener. ¿Y por qué hago llamado a esto? Porque muchas veces las cotas que se presentan para los distintos tipos de esfuerzos que se van a presentar, bueno, y sobre todo el esfuerzo cortante, eh, a veces juegan y uno tiene que saber identificar en qué área se está produciendo el esfuerzo cortante, ¿sí? Ojo, ¿por qué menciono que uno tiene que conocer el área donde se aplica el esfuerzo cortante? Porque a diferencia del esfuerzo normal, donde la fuerza está aplicada directamente sobre el área, es decir, aquí la fuerza que aquí se generaba longitudinalmente sobre su eje, la fuerza axial que afecta directamente el área, ahora yo puedo tener una fuerza de aplicación acá, ¿no? Cortante, transversal a esta sección, pero muchas veces aquí voy a tener otro tipo de arreglos, otro tipo de conexiones estructurales y otro tipo, y no solamente puedo tener un área de aplicación, puedo llegar a tener N cantidad de áreas de aplicación o de soporte del esfuerzo cortante. Más tarde lo veremos. Y es importante conocer cuáles son las dimensiones y saber en qué áreas y en qué puntos yo puedo llegar a tener esfuerzo cortante. No simple, sencillamente es en un área puntual, no, puedo tener en muchas áreas. Entonces, por eso es importante conocer no solamente qué área es la que soporta el cortante, sino que también cuántas de ellas son. Y me deja con un cuidado de saber cuáles son las cotas que yo debo de tomar en cuenta para el cálculo de esta área.
De lo anterior, jóvenes, yo puedo hacer una conclusión. Se concluye entonces que deben existir fuerzas internas en el plano de la sección, que esas fuerzas, como les decía, tienen que ser es una resultante que es igual a la fuerza P, que se aplica. Estas fuerzas internas elementales se conocen como fuerzas cortantes, que obviamente se distribuyen, ¿verdad? Pero al final sigue siendo un solo valor de fuerza cortante. Elementos se conocen como fuerzas cortantes y la magnitud P es la resultante, es el cortante de la sección. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto P como la fuerza cortante, ¿sí? Tienen el mismo valor. Obviamente contrarias porque tiene que establecerse un equilibrio estático, ¿verdad? Pero son de igual valor, ¿sí? P y la fuerza cortante tienen que ser el mismo valor. Ambas son resultantes, pero ambas tienen que dar el mismo valor. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta precisamente más a detalle de lo que yo les menciono. De esa parte donde también una fuerza P no solamente se va a aplicar en un área de cortante, sino que se puede aplicar en muchas más áreas, que obviamente lo que va a suceder al aplicarse en más áreas es que la fuerza de corte no va a ser absorbida solo por un punto, puede ser absorbida por varios puntos. Y eso ya es una causal todavía de algo muy distinto a lo que teníamos, como mencionaba anteriormente, en el esfuerzo normal, donde para cada área había un tipo de fuerza. En cambio aquí puedo tener una distribución más completa en todas las áreas. Al dividir el cortante P entre el área de la sección transversal, se obtiene el esfuerzo cortante por medio de la sección, representando el esfuerzo cortante con la letra tau, ¿sí? Aquí pues me la puso en la fuente que tenía, pero esa es la letra griega tau. Y obviamente se obtiene la siguiente fórmula. Aquí sí aparece la letra tau, es decir, el esfuerzo cortante promedio es igual a fuerza cortante. Aquí es P, o sea, sigue siendo P. Muchas veces no va a ser P. Voy a colocar la letra V, que la letra V para este caso nos va a representar la fuerza cortante, ¿no? Entonces voy a tener V como fuerza cortante y área pues se mantiene siempre con esa área, con la diferencia que no es la área directamente de aplicación del elemento, sino que ahora sé que es el área de una sección transversal al eje de aplicación de la fuerza P. Esto, jóvenes, es la base que nosotros vamos a tener para lo que es todo mi elemento, ¿sí? Es lo que yo voy a tener precisamente para realizar el análisis completo de un elemento que voy a tener bajo esfuerzo cortante. Si esto lo traslado ya directamente a magnitudes matemáticas, yo voy a hablar que el esfuerzo cortante, al ser siempre esfuerzo, va a mantener, ¿sí?, sus unidades. Es decir, se va a mantener al ser esfuerzo, obviamente. Si es en el sistema internacional, pascales. Si es en el sistema inglés, PSI. ¿Sí? Pascales, PSI. El esfuerzo no va a cambiar. El esfuerzo siempre va a ser pascales o PSI. En cuanto a la fuerza que se aplica, ¿no? La fuerza cortante, en este caso, que se habla ahí, esta fuerza tiene que ser con la letra, bueno, aplicada por la letra P, tiene que estar siempre en newtons o en libras, ¿sí? Es decir, si voy a tener obviamente el sistema inglés, libras. Si voy a tener el sistema internacional, newtons. Se mantiene. Y el área lo mismo. El área tiene que ser aplicada en metros al cuadrado, sistema internacional, pulgadas al cuadrado, sistema inglés. Entonces ahí ya tengo yo, vean precisamente la definición matemática. Es muy parecida y podría decir yo que es igual a lo que es esfuerzo normal, pero como les menciono, tiene distintos rangos de ocupación, ¿sí? Acá ahora esto se aplica en cosas totalmente distintas a lo que nosotros vimos en el primer periodo con el esfuerzo normal. Ahora bien, a este elemento también le es aplicable factores de seguridad, ¿sí? ¿Y por qué se le tienen que aplicar también factores de seguridad? Porque también debo de cuidar
el rango de aplicación de las fuerzas que van a estar muchas veces generadas o que se van a generar en el ámbito cortante. Muchas de las cuales, por ejemplo, para nosotros como ingenieros civiles, simple y sencillamente es una resultante de todas las fuerzas que hay en la edificación. Nosotros al bajar, obviamente, todas estas resultantes, ¿no?, de una edificación y se me generan distintos tipos de cortantes, yo tengo que saber también, y es un factor de cálculo de factor de seguridad, porque si yo bajo la magnitud de las otras cargas, por índole me va a bajar el cortante aplicado. Pero esa fuerza cortante muchas veces no va a ser, en el caso de la ingeniería civil, una fuerza que yo pueda regular su control de aplicación, porque muchas veces estas fuerzas son generadas, por ejemplo, por vibraciones, que es algo que puede estar en una ciudad, por ejemplo, donde hay un tráfico constante, una carretera cercana, muchas veces en otros países un metro. También viene regulada precisamente porque a veces esto viene dado con movimientos sísmicos, algo totalmente incontrolable que también me puede generar, ¿sí?, un esfuerzo cortante que mi edificación tiene que soportar. Entonces, obviamente, aquí el diseño va más en función de que lo que el edificio tiene que soportar son grandes cantidades de fuerza cortante. Y obviamente también regular, por otra parte, la aplicación de cargas que me generen estas fuerzas. Ahora bien, eso es en cambio en mi caso, ¿no?, como ingeniero civil. Sin embargo, en ustedes, ¿no?, como ingenieros industriales, ustedes una fuerza cortante sí la pueden regular más, porque muchas veces esta fuerza cortante se regula en el proceso de una maquinaria. Y ahí sí es más aplicable todavía el factor de seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes van a conocer una fuerza última donde el elemento se va a fracturar y al aplicar un factor de seguridad pues van a poder indicar hasta qué rango una maquinaria puede soportar una cantidad de fuerza cortante, ¿no? Es mucho más fácil y es mucho más aplicable este concepto en ingeniería, bueno, en maquinarias, ustedes como ingenieros industriales, que en ingeniería civil. Por eso al principio hablaba principalmente de que esto es más aplicable en columnas y en vigas. Sin embargo, me voy a dar cuenta por la siguiente diapositiva que voy a colocar acá, que el esfuerzo cortante realmente, a pesar de ser aplicable más en vigas o en columnas, tiene distintos rangos de aplicación o tiene distintos métodos de aplicación. Y este que muestro acá ahora es uno de ellos. Aplicable, obviamente, en ingeniería civil, aplicable en ustedes como ingeniería industrial, en maquinarias. Para este caso, jóvenes, vean, una de las aplicaciones de cortante es precisamente el cortante que se ejerce en un perno. Muchas veces las fuerzas cortantes no se van a generar directamente en lo que es el elemento donde la fuerza está siendo aplicada, sino que muchas veces existen otros elementos que están destinados a ejercer o a soportar las fuerzas cortantes o generar otra función, como en este caso el perno. Acá puede aplicar lo que es una parte de unión entre la placa B y la placa A, como está acá, perno que une placa A con placa B. Pero obviamente, al generar esta conexión, ¿sí?, aquí se genera un cortante. Este cortante no se está aplicando, vean, ni a esta pieza ni a esta pieza. Vean, A genera una fuerza, B genera otra fuerza. Pero ni una ni otra, ¿sí?, está soportando un esfuerzo cortante. Lo que sí puedo calcular yo acá, para A y para B, son esfuerzos normales, porque vean, aquí tengo una fuerza que obviamente, si yo analizo la sección transversal del elemento A, puedo encontrar un esfuerzo normal. Si yo analizo la sección transversal de un elemento, de este elemento B,
puede encontrar una fuerza cortante, un esfuerzo normal, ¿sí? Si me voy un poco más allá, voy a tener también aquí que puedo encontrar esfuerzos de aplastamiento o esfuerzos de, ¿cómo se llama? De elongación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento, B, por ejemplo, al estar sometido o al estar restringido por un perno acá, ¿verdad? Que obviamente, ¿qué es lo que genera aquí esta conexión? ¿Sí? Muchas veces esto me va a generar lo que es un aplazamiento para esta sección, porque obviamente al estar tensionando esto, esta sección puede tender a aplastarse. Y este elemento obviamente va a generarse, en este elemento se puede generar un esfuerzo a tensión y otros elementos que los veremos más adelante. Lo mismo pasa con A. Pero volviendo a la realidad, esta conexión, ¿sí? Por sí sola, tiene que soportar un esfuerzo cortante. Y ni A ni B lo va a generar. ¿Qué sí lo va a soportar o dónde se va a generar ese esfuerzo cortante? Se va a generar en el perno C. Acá sí que yo voy a tener esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque vean, básicamente se cumple la condición que yo les mencionaba con anticipación, que para que exista esfuerzo cortante, las fuerzas tienen que estar transversal, ¿sí? al área de aplicación. Y para este caso, esta fuerza F está transversal a lo que es la sección del perno, ¿sí? En este caso, el diámetro del perno. Desglosado o visto más de una forma, a este elemento se le está generando fuerzas de este tipo, ¿no? Fuerzas de tensión. Esto lo ala, esto lo ala. Esto se comprime, esto se comprime. Entonces, vean, acá se pasa esto en el perno. Tengo una fuerza acá, que es la que tiene que soportar, pero también va a existir una fuerza contraria, que es lo que va a generar, ¿qué sería? Que es lo que va a generar, perdón, que este elemento se mantenga en equilibrio. Ahora bien, si yo ahora analizo, corto la sección del perno, digamos que este sea un perno de diámetro de media pulgada, 0.5. Internamente en esa área, ¿sí? Que se genera de media pulgada, es decir, el diámetro en ese perno de media pulgada, en esa sección se está generando una fuerza P, que esa sí yo ya la voy a conocer como una fuerza cortante, ¿sí? Que me está reaccionando a la fuerza F aplicada, a la que yo he aplicado en todo el elemento, ¿sí? Me reacciona a esta fuerza F y la fuerza P, en este caso la fuerza de cortante que el perno tiene que soportar, pues obviamente va a ser igual a la fuerza F aplicada, ¿sí? Pero eso viene dado por el corte. Ahora bien, para este caso de aplicación, yo solamente cuento con un área de aplicación. No tengo más áreas de donde se va a generar el cortante. Me voy a venir acá donde está la arandela. Acá en esta área no se genera ningún esfuerzo, ¿sí? Solamente aquí hay una función de, pues obviamente, unir esta sección. Segunda parte de la arandela, es decir, el otro extremo. Tampoco tengo ninguna fuerza de aplicación, solamente esto es parte de la conexión. Pero ¿qué sucede cuando yo vengo y analizo a detalle lo que es el elemento A y el elemento B? Aquí se genera una fuerza hacia abajo, aquí se genera una fuerza hacia arriba. El cortante, entonces, por lo tanto, va a estar siendo aplicado en donde estos dos elementos se están uniendo. Es decir, donde se genera esta conexión, donde verdaderamente se genera un área de contacto. Entonces, yo acá indico que hay solamente un área, ¿sí? Porque solamente yo tengo un área de contacto real, que es donde obviamente ahí se genera el esfuerzo cortante. Y solamente se generan, vean, en esta pequeña línea que está acá, donde cabal convergen la placa B con la placa A, donde converge la fuerza aplicada hacia este lado y la fuerza aplicada hacia este lado. Es decir, sobre esta línea, por eso acá se genera este corte. Y solamente esa área de aplicación es la que yo voy a tener para analizar en esfuerzo cortante.
Lo demás solo son cosas de aplicación. Ahora bien, de esto yo tengo que sacar una primera conclusión, jóvenes. Y para cada tipo de esfuerzo, como les decía, tenemos que encontrar su rango de aplicación y tengo que encontrar también cómo se complementa con los demás elementos que vamos a estar estudiando. Anteriormente, cuando mirábamos esfuerzo normal, decíamos que un esfuerzo normal solamente va a estar siendo aplicado en un elemento y solamente acá voy a tener esfuerzo normal. Solamente acá voy a tener deformaciones longitudinales, ya sea de compresión o de tensión. Y también, por el último tema que vimos en el periodo pasado, podría tener alguna falla, transversal por la relación de Poisson, ¿verdad? Existe ahí una deformación. Entonces, pero eso es solamente aplicable en elementos largos, es decir, el rango de aplicación era prácticamente directamente sobre una viga, directamente sobre una columna, un tubo, etcétera, ¿sí? Eso era el esfuerzo normal. El esfuerzo cortante, jóvenes, por el contrario, si ustedes se fijan, estos dos estudios, ¿verdad? Son del esfuerzo normal, es decir, son del esfuerzo, del periodo pasado. Pero si bien esto es del periodo pasado, ahora esto yo lo traslado a lo que es una conexión estructural. Lo traslado a un elemento externo, como en este caso es un perno. Entonces, si el esfuerzo normal era aplicable a elementos completos, como vigas, tubos, el esfuerzo cortante es aplicable a conexiones estructurales. ¿Sí? Sí puede ser aplicado directamente a vigas y columnas. Claro que puede ser aplicable. Pero el esfuerzo cortante, uno lo analiza más o lo tiende a, ¿qué sería? Lo tiende a analizar más, lo tiende a soportar más o a hablar más en una conexión estructural. El esfuerzo cortante tiene una mayor aplicación en una conexión estructural. Ahí es donde yo voy a tener más aplicación de esfuerzo cortante. Ejemplos claros, en una maquinaria, ¿sí? Que está ensamblada con pernos, es decir, un perno ensambla un área se ensambla con otra área a través de un sistema de pernos. Esos pernos, ¿verdad? Que unen la maquinaria, están trabajando a fuerza cortante, ¿sí? No hay más. Otra parte de aplicación, una conexión estructural de una edificación, mayormente vista, y eso es mayormente visto en cómo se llama, en edificaciones de acero, donde la conexión estructural que se ejerce de una viga con una columna se puede hacer a través de pernos. La cantidad de pernos que está siendo aplicada, ¿verdad? En esa conexión estructural es proporcional a la cantidad de esfuerzo cortante que tiene que soportar esa conexión. Yo he visto conexiones hasta de 40 pernos. He entendido que hay conexiones hasta más de 150 pernos. Entonces, todos esos pernos están ejerciendo una función de esfuerzo cortante, ¿sí? Y también es aplicable ahí. En la universidad, el edificio de idiomas de inglés tiene pernos que están soportando las conexiones de columna y viga, ¿verdad? Se genera con este tipo, es la conexión de columna y viga en ese edificio se genera con pernos. Entonces, al generarse con pernos, pues obviamente también eso lleva un análisis, ¿no? Y el análisis es el soporte del cortante de cada conexión de ese edificio. En una base, ¿qué sería? En una base de concreto que soporta las columnas metálicas de una estructura, también esos pernos donde yo anclo, o sea, no solamente tienen la función de anclar, ¿sí? La columna al pedestal que va hacia el suelo, no tienen solamente esa función, ¿sí? Sino que también tienen que soportar un cortante cuando esta modificación se pueda mover en X o en Y. Por eso muchas veces estos pernos no son simple y sencillamente pernos de 1/4 de pulgada, de 3/8, de media pulgada. Muchas veces vamos a hablar de pernos de 1 pulgada, de 1,5 pulgada, perdón,
2 pulgadas, incluso muchas veces pueden haber pernos de mucho mayor diámetro, ¿no? Claro, dependiendo de la edificación. Y también estos pernos, muchas veces de la conexión de un esfuerzo cortante, se les tiene que aplicar un torque, ¿sí? Que también garantiza, pues, un cierto soporte a lo que es el esfuerzo de torsión que puedan en algún momento de la vida llegar a soportar. Este es otro tipo de conexión que yo tengo ahora. Aquí empieza a cambiar un poco la situación. Para ese tipo de conexión, si ustedes se observan, ahora lo que yo tengo son 2 pernos, ¿sí? Ahora, el hecho de que yo acá tenga 2 pernos, eso no me inhibe, eso no me, ¿qué sería? No me implica realizar un análisis completo de todo el elemento en conjunto. No, yo puedo también dividirlo en ambos. Puedo dividir solo el perno EG y el perno HJ y a realizarle un análisis a cada uno. Para este caso en concreto, si ustedes se fijan, yo inicio con el análisis del perno HJ, que es solamente esta sección. HJ, para este caso, une siempre, obviamente, esa conexión tiene la función de unir las placas B y la placa A, tiene esa función, pero ahora lo hace a través de doble perno y con 2 placas, que también estas placas ahora sí van a recibir nombre. Estas placas ahora yo las voy a conocer como placas acortante, ¿sí? Eso también tiene, eso sí ahora, esas son placas normales obviamente, pero estas ahora tienen placas, son placas de conexión acortante, ¿sí? Placas cortantes, que obviamente pues tienen la función de hacer casar o hacer entrar pues estas 2 placas que quiero unir, B y A. Entonces, como estas, por qué son importantes esas placas? Sí, sí, porque ahora yo le doy el nombre de cortante. Porque aquí sí a mí se me está generando una condición distinta a la que analicé anteriormente. Anteriormente, la placa B, perdón, estaba arriba y la placa A estaba abajo. Y solamente había un área de contacto. Para este caso, esta fuerza F que se aplica acá, ¿sí? Tiene 2 áreas de contacto. ¿Por qué 2 áreas de contacto? Porque esta placa A ahora ya no solamente se va, bueno, anteriormente solo se juntaba con B, ahora se junta con la placa de cortante D y con la placa de cortante C, ¿sí? Entonces, como ahora está en contacto, está haciendo, ejerce un soporte con 2 placas, sus áreas van a cambiar, ¿sí? Porque estas placas de cortante no solamente tienen la función, ojo, de unirlas, de soportarlas, sino que también estas placas van a tener la función, vean, de transmitir las cargas hacia otro punto, es decir, de transmitir la carga de A hasta B. Entonces, como ahora ya tengo 2 áreas de contacto, yo puedo, y si veo esto a través de un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de fuerzas, me doy cuenta de lo siguiente, que de la fuerza aplicada a F directamente al perno, es decir, esta fuerza aplicada directamente a este perno, al tener 2 áreas de contacto, eso me quiere decir que la placa C y la placa D, por eso acá se coloca este subíndice, vean que estas placas, ¿sí? Que ustedes ven acá, ¿sí? Me están dividiendo, me están transmitiendo o me están distribuyendo esta carga F en 2 elementos. ¿Por qué se genera esto? Porque obviamente, como les digo, hay 2 elementos C y D, pero porque hay 2 áreas de contacto, ¿sí? Es decir, la fuerza F que se aplica se divide una parte para FC, es decir, una parte para la placa C y otra parte para la placa D. Y esta fuerza FD y esta fuerza FC, ahora, como yo sé que son las que se generan en esta área de contacto, ¿sí? Aquí una y aquí otra, ¿sí? Estas ahora van a ser mis fuerzas cortantes, ¿sí? Y aquí ya les voy a explicar por qué lo de que son mis fuerzas cortantes. Ojo, sí son solamente
una sola, pero ahorita van a ver por qué hablo yo de ese término. ¿Cuál sería la fórmula o cuál sería, en todo caso, para esta conexión, el esfuerzo cortante? Siempre el esfuerzo cortante tengo que partir que aquí es fuerza sobre área, ¿sí? Pero ahora, como yo les explicaba anteriormente, y voy a retroceder, pero como ahora yo sé que esta fuerza se está distribuyendo en dos fuerzas, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, esta fuerza F, a esta fuerza F aplicadas reaccionan dos fuerzas, la de este lado y la de este lado, ¿sí? Entonces, esto a mí se me va a dividir, ¿sí? Y se me divide en dos. ¿Por qué? Pues porque obviamente, si aquí tuviera 10, lo que aquí me tendría que reaccionar son 5 y 5. Si aquí tuviera 12, lo que aquí me tiene que reaccionar son 6 y 6 para mantener el equilibrio estático, ¿sí? Entonces, al momento, vean, de generar la fórmula, yo sé que esta fuerza P, que es la fuerza cortante, es igual a la fuerza que está siendo aplicada, pero sobre 2, porque obviamente hay dos secciones donde se está distribuyendo la fuerza. Entonces, por eso yo coloco acá, o puedo colocar acá, F medios sobre el área, ¿sí? Que el área sigue siendo igual, ¿vale? En este caso la del perno. Y así yo ya encuentro, obviamente, este esfuerzo promedio. Ahora, me voy a ir a la última, y esta pónganle mucha atención, porque esto es lo que simplifica muchas veces, lo que simplifica más ¿cómo se llama este tema? Si ustedes lo quieren ver, ¿sí? En función de esto, el esfuerzo cortante promedio es igual a la fuerza cortante, es decir, la fuerza directamente que se aplica ahí, sobre 2 veces el área, ¿sí? Porque es más fácil verlo así. Por lo siguiente, misma fuerza aplicada acá. Y yo les mencioné que aquí hay dos áreas de contacto, ¿sí? K y L. Vean, aquí hay una fuerza de contacto entre la placa entre la placa C y la placa A, un área de contacto entre la placa D y la placa A. Entonces, como aquí yo he analizado, vean, que hay dos, ¿qué sería? Dos áreas de contacto, como aquí yo he analizado esto, yo puedo indicar, jóvenes, fácilmente, y escuchen y pónganle ojo, que la fuerza F que está siendo aplicada a esta conexión se divide en dos áreas de aplicación. La fuerza aplicada a la conexión se está dividiendo en dos áreas de aplicación, la que se genera entre CA y la que se genera entre D y A. Entonces, por eso viene, y aquí el autor sugiere colocar, vean que el esfuerzo promedio, ¿sí? Es igual a la fuerza aplicada entre dos veces el área, porque aquí se está dividiendo esta fuerza en dos áreas de contacto. Ahora, ¿por qué muchas veces es más fácil verlo así? Porque muchas veces yo acá puede ser que tenga 4, 5, 6, 7 placas y por lo tanto tenga 4, 5 o 6 áreas de contacto. Entonces, lo que va a pasar acá es que si yo sé que hay 4 áreas de contacto, ¿sí? Al haber 4 áreas de contacto, entonces yo sé que acá este ya no va a ser 2, va a ser 4. Si tengo 3 áreas, van a ser entonces fuerza sobre 3 veces tres áreas de contacto, ¿no? Por ejemplo, si fuese 10 áreas, ¿sí? Porque la fuerza se divide en esas áreas de contacto, ¿sí? Que ahí va a estar, que van a estar siendo aplicadas. Caso distinto era, por ejemplo, acá, donde yo solamente tengo un área de contacto. Entonces, como aquí solamente hay un área de contacto, aquí sí solamente es fuerza sobre área, porque solamente hay una. Pero muchas veces, y eso es lo distinto, y eso es lo que quiero que vean, entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, que en el esfuerzo normal solamente hay un área de aplicación, que es donde se aplica la fuerza directamente. En cambio, acá en el esfuerzo cortante hay dos, ahí pueden haber 2, 3, 4, 5, 6, 10 áreas distintas de aplicación. Y con eso se finaliza una primera parte de lo que es esfuerzo cortante. Agradecemos a quienes vieron este video y espero que también todo les vaya de la mejor manera. Muchas bendiciones y que Dios les cuide.